En esta presentación hablaré acerca de la asociación entre variables categóricas, aquellos métodos inferenciales que pueden utilizarse para evaluar la asociación entre variables nominales u ordinales. Esto dentro del contexto de los estudios analíticos epidemiológicos, aquellos que consisten en la evaluación de la relación entre dos o más variables, y teniendo en cuenta que en las ciencias clínicas regularmente utilizamos con mayor frecuencia variables categóricas, sean estas nominales u ordinales. Para evaluar la asociación entre las variables categóricas, el primer paso consiste en la estadística descriptiva específica que se conoce como las tablas de contingencia o tablas cruzadas. Esto es un conteo cruzado de frecuencias absolutas entre dos variables. La forma en que se calculan los porcentajes de estos recuentos absolutos va a depender del diseño epidemiológico del estudio. Vamos a definir primeramente las reglas a seguir. La variable que juega un papel independiente se va a presentar en las filas y la variable dependiente la vamos a situar en las columnas. Nos vamos a referir al tipo de tabla refiriendo a la cantidad de filas y columnas que posee. Por ejemplo, una tabla de 3×2 va a ser aquella que tiene una variable independiente con 3 categorías, o sea 3 filas, y una variable dependiente con 2 categorías, esto es 2 columnas. En estudios transversales analíticos, estudios de cohortes y estudios experimentales, el cálculo y reporte de los porcentajes se va a realizar a través de las filas. Es decir, vamos a calcular el porcentaje de cada celda de acuerdo a la suma de su fila. Y en el caso de los estudios de casos y controles, se va a hacer un reporte y cálculo de esos porcentajes por columnas. Es importante indicar que si no se conoce una variable dependiente y una independiente, sino que solo se evalúa asociación estadística simétrica, podría ser indistinta la forma en la que se calculen y presenten estos porcentajes. Veamos un ejemplo. Se hizo un estudio en un grupo de niños hospitalizados en el cual se preguntó a sus madres cómo habían sido alimentados los mismos, ya sea con lactancia materna, lactancia mixta o fórmula. Se estudiaron diversos eventos clínicos, entre los cuales están la anemia, la presencia de desnutrición severa, la muerte y el antecedente de ingresos hospitalarios previos. Una de las asociaciones evaluadas fue determinar si la prevalencia de la anemia variaba significativamente según el tipo de alimentación inicial que recibieron estos niños. A continuación veremos la tabla. En esta tabla, que corresponde a un estudio transversal, en primer lugar tenemos en la primera fila al grupo de niños que recibieron lactancia materna. De estos, un 17%, esto es un conteo de 47 niños, presentaron anemia durante su hospitalización. Luego vemos que aquellos niños que fueron alimentados con una mezcla de fórmula y lactancia materna presentaban una prevalencia del 31.6% de anemia. Y los niños que fueron alimentados exclusivamente con fórmula presentan una prevalencia de anemia del 40.7%. Podemos observar diferencias de la prevalencia de anemia con relación al tipo de lactancia. Hemos ubicado el tipo de lactancia como una variable independiente y la presencia de anemia como una variable dependiente. Por tratarse de un estudio transversal analítico, el cálculo de los porcentajes se hizo de acuerdo a la sumatoria de las filas. Entonces tenemos la sumatoria de la fila 1, la sumatoria de la fila 2 y de la fila 3, que nos permitieron hacer el cálculo de estos porcentajes. Vemos que los pacientes con lactancia materna son aquellos que presentan una prevalencia más baja de anemia, y los pacientes alimentados con fórmula aquellos que presentaron una prevalencia de anemia más alta. En este flujograma vamos a identificar las pruebas inferenciales adecuadas para evaluar la asociación entre variables cualitativas, es decir,
En función de las características de las variables a evaluar, vamos a elegir alguna de estas pruebas. En primer lugar, tenemos que, para evaluar la asociación entre dos variables categóricas, si tenemos el siguiente principio, que al menos una de las variables es ordinal y se observa una tendencia, vamos a utilizar la prueba de Ji cuadrado de linealidad. En el caso que esto ocurra, esto es, tenemos una variable ordinal como podría ser el estado nutricional de la madre, y por el otro lado tenemos la prevalencia de anemia, que es una variable nominal, o podríamos tener otra variable ordinal como el grado de severidad de alguna enfermedad. En esos casos, si distinguimos una tendencia y tenemos al menos una variable ordinal, podríamos optar por la prueba de Ji cuadrado de linealidad. Si no ese es el caso, sino que lo que tenemos son únicamente dos variables nominales o tenemos alguna variable ordinal, pero no observamos una tendencia, entonces vamos a optar por cualquiera de estos estadísticos. Esto es, cuando no tenemos esa condición y se cumple que más del 20% de las celdas tienen una frecuencia esperada menor que 5, entonces vamos a correr el test exacto de Fisher. Si esa condición no se cumple, vamos a correr la prueba de Ji cuadrado de Pearson. Adelante veremos a qué nos estamos refiriendo con las frecuencias esperadas. Y bueno, en el caso que cualquiera de estas pruebas nos haya indicado que sí existe alguna asociación significativa, ya sea que utilizamos la prueba de Ji cuadrado de linealidad, la prueba de Ji cuadrado de Pearson o el test exacto de Fisher, y el valor de probabilidad nos indica que hay de hecho una asociación estadística entre ambas variables, vamos a hacer algo adicional. Y esto será calcular el estadístico del tamaño del efecto correspondiente. Aquí no tenemos ubicado el no, pero esta es la parte en la cual no hay asociación significativa y únicamente vamos a reportar los porcentajes del evento en cada grupo de comparación. Si hubo asociación estadísticamente significativa, el cálculo del estadístico del tamaño del efecto va a corresponder a diferentes tipos de estudios, ya sea riesgo relativo, razón de prevalencia, OR, coeficiente de contingencia. Podemos utilizar varios de estos estadísticos. Para algunos de ellos, como es el caso de estos que tenemos acá, podemos calcular también y reportar un intervalo de confianza que nos va a hablar acerca de la precisión de la estimación. Luego de observar el ejemplo, podemos realizar un análisis inferencial adecuado para la tabla que ya visualizamos. Recordemos, es esta tabla. Según el diagrama que tenemos allí, bueno, estas variables son nominales, ambas variables son nominales. Podríamos elegir una prueba de Ji cuadrado si no se cumple eso, que más del 20% de las celdas tienen frecuencias esperadas menores que 5. Pero veremos cada una de esas condicionantes con mayor detalle. Lo primero será establecer cuál es la hipótesis nula y la hipótesis alternativa. Esto es las hipótesis estadísticas. Y la hipótesis nula nos va a hablar siempre de no efecto. Nos va a hablar de que no hay asociación entre las variables, que una variable no influye sobre otra, que no hay diferencia significativa, mientras que la hipótesis alternativa nos va a decir lo contrario, que sí hay efecto de una variable sobre otra, que sí hay una asociación significativa entre las variables, que las variables están relacionadas, etc. Por lo tanto, la hipótesis nula nos va a decir que la prevalencia poblacional de anemia
Ojo, prevalencia poblacional de anemia. Estamos hablando de esto porque se trata en primera instancia de un estudio transversal analítico. Y segundo, que las variables que tenemos aquí son de tipo cualitativas y por lo tanto las podemos resumir en porcentajes. Esto podría ser también la proporción poblacional de anemia, o sea, el porcentaje poblacional de anemia no varía según el tipo de alimentación inicial. Y la hipótesis alternativa nos va a decir, por otro lado, que la prevalencia poblacional de anemia sí varía según el tipo de alimentación inicial. Las dos variables son nominales. En tal caso podemos aplicar una prueba de G cuadrado de Pearson o una prueba exacta de Fisher dependiendo de las frecuencias observadas. En la siguiente gráfica vamos a ver cómo se calculan las frecuencias esperadas. Aquí tenemos las frecuencias observadas que las voy a marcar y son estas precisamente. Pero resulta que podemos calcular también sus totales, el total de columnas, el total de filas. Y vamos a obtener tantas frecuencias esperadas como frecuencias observadas tenemos en nuestro conjunto de datos. Si tengo aquí 6 frecuencias observadas, voy a requerir 6 frecuencias observadas. Y por lo tanto voy a tener... Bueno, ¿a qué hago referencia con las frecuencias esperadas? Las frecuencias esperadas, como hemos dicho, surgen de las frecuencias observadas. Son las frecuencias que podríamos obtener en el caso que la hipótesis nula de no asociación fuese cierta. Si es que acaso no hubiese relación entre la prevalencia de anemia y la alimentación inicial, entonces observaríamos algo muy parecido a estas frecuencias. ¿Ya? ¿Y cómo se calculan? Bueno, es de una forma sencilla. El total de esta columna lo voy a multiplicar por el total de esta fila y lo voy a dividir dentro del total general. Esto me da la primera frecuencia. La segunda frecuencia es este total por este total dividido el total general para esta frecuencia. La siguiente frecuencia será esto por esto dividido esto para darme esto, y así. Entonces vamos a tener esa condición que nos permite decidir si aplicamos una prueba exacta de Fisher o un test de chi cuadrado. Y esto es, nosotros vamos a contabilizar las veces en que tenemos frecuencias esperadas menores a 5. Y para este caso no tenemos ninguna frecuencia esperada menor a 5. Eso quiere decir que tenemos 0 frecuencias esperadas de un total de 6 celdas. Entonces nuestro porcentaje de frecuencias esperadas menores a 5 va a ser del 0%. Y la regla dice que si tenemos más del 20% de las celdas con frecuencias esperadas con valores absolutos menores a 5, vamos a utilizar el test exacto de Fisher. Aquí no aplica a eso, entonces podemos utilizar una prueba de chi cuadrado. Al hacer el análisis voy a tener entonces aquí hay pues también un ejemplo de cómo se calculan esas frecuencias, la explicación más bien. Entonces voy a elegir este estadístico, que es el estadístico de chi cuadrado, en el cual me está diciendo esta fórmula que haga una sumatoria de la resta al cuadrado de cada una de las frecuencias observadas menos su correspondiente frecuencia esperada. Esto lo divida dentro de la frecuencia esperada. Al hacer la sumatoria voy a tener entonces un estadístico que se llama el estadístico de chi cuadrado. ¿Y cómo es esto? Bueno, entonces lo que hago es simplemente la frecuencia observada, que en este caso sería 47, le voy a restar su frecuencia esperada. Esta resta, para que pierda el símbolo negativo, si es que se presenta, voy a elevarla al cuadrado, esa diferencia.
y voy a dividir esa diferencia dentro de su frecuencia esperada. Hago esa operación matemática 6 veces y cuando tenga los valores los voy a sumar para tener el estadístico de chi cuadrado. Podemos intuir que si las frecuencias esperadas y las frecuencias observadas son muy similares entre sí, voy a tener un estadístico de chi cuadrado que me refiera que no hay tanta diferencia. Eso quiere decir, si la relación, si la similitud entre frecuencias observadas y esperadas es muy similar, voy a tener un estadístico de chi cuadrado pequeño. Y de lo contrario voy a tener un estadístico de chi cuadrado grande, lo cual me hace pensar que va a rechazarse la hipótesis nula, porque la diferencia entre las frecuencias esperadas y las observadas va a ser más alta. Voy a definir ciertos grados de libertad para poder utilizar una tabla de chi cuadrado en la cual podré interpretar ese estadístico, porque por el momento solo sé cómo calcularlo. ¿Y cómo se calcula los grados de libertad de una tabla de contingencia? Al número de filas de la tabla le voy a restar 1 y al número de columnas le voy a restar 1. Esas diferencias las voy a multiplicar entre sí. Para nuestro ejemplo, que teníamos 3 filas menos 1 que corresponde a 2 y 2 columnas menos 1 que corresponde a 1, su multiplicación nos va a dar 2 grados de libertad. Al aplicar la fórmula de chi cuadrada con la tabla que hemos estado trabajando, con la fórmula más bien, vamos a tener un valor de 19.48. Y bueno, 19.48 es nuestro estadístico de chi cuadrado. Pero eso lo tenemos que buscar en una tabla para poder hacer su interpretación, teniendo en cuenta que tenemos 2 grados de libertad. Y esto es... Aquí está una tabla de chi cuadrado en la cual nos ubicamos en la fila de 2 grados de libertad y estamos trabajando con un nivel de confianza del 95%, por lo tanto el estadístico corresponderá a 5.991. Esta distribución de chi cuadrado es de una sola cola y tenemos aquí una región crítica, la cual está limitada por el estadístico crítico de chi cuadrado, que es el que tenemos en este caso, 5.991. Esta es la región de aceptación de la hipótesis nula, entonces todo lo que sobrepase a este valor va a estar en la zona de rechazo de la hipótesis nula y por lo tanto en la zona de aceptación de la hipótesis alternativa. Ese valor que hemos calculado de 19.48 está en esta región de aceptación de la hipótesis nula y por lo tanto de aceptación de la hipótesis alternativa, y por lo tanto vamos a rechazar automáticamente nuestra hipótesis nula. Recordemos entonces que la convención epidemiológica nos habla que en las filas vamos a poner el posible factor de riesgo o la variable independiente y en las columnas la variable dependiente o variable de respuesta. Tenemos entonces que la enfermedad va a estar presente sí o no y que la persona va a estar expuesta o no. Esta es la tabla de 2×2 que solo tiene 2 filas y 2 columnas y es la tabla más sencilla, pero que nos permite realizar ciertas consideraciones acerca de cómo se van a calcular los estadísticos del tamaño del efecto si es que se ha encontrado asociación estadística. Bueno, pues resulta que si nosotros hacemos una disposición tal y como está acá de una tabla, en la cual en la primera fila vamos a poner al individuo o el grupo de individuos que tienen mayor riesgo de presentar la enfermedad y en la primera columna al grupo de individuos que de hecho tienen la enfermedad, y así vamos a continuar con la configuración de la tabla. Entonces vamos a nombrar a cada una de estas celdas por convención epidemiológica como A, B, C y D, y esto nos permite facilitar el entendimiento de las fórmulas que vamos a utilizar. Sin embargo, pues esto podría variar, así como yo podría presentar en algún caso
por una razón particular la variable respuesta en las filas o un grupo de variables respuestas. Por ejemplo, en un estudio de casos y controles voy a tener más de una variable respuesta, puedo tener más de una variable respuesta. Y lo ideal sería presentar las variables de respuesta en las filas y no en las columnas, como dice la convención epidemiológica. Si ocurren esos cambios, o es que yo pongo la fila de expuesto en segundo lugar y de primero la de no expuesto, debo de familiarizarme con los términos, con el sentido que nos da el cálculo de todos estos estadísticos de prueba. En este canal podrán encontrar un video tutorial donde he realizado diferentes ejercicios acerca de tablas de contingencia en función del diseño epidemiológico del estudio. Lo importante de esto será que vamos a aprender primeramente con la convención epidemiológica a situar nuestros grupo expuesto y no expuesto, así como nuestros enfermos y sanos, de esta manera. Dicho esto, yo puedo aplicar, por ejemplo, esta fórmula, que es la fórmula de la corrección de Yates. La corrección de Yates, la forma en la que la tenemos presentada acá, está haciendo referencia a esas celdas A, B, C, D. Pero bueno, ¿para qué sirve la corrección de Yates? La corrección de Yates o corrección de continuidad se va a utilizar únicamente en aquellas tablas que tienen dos filas por dos columnas. Recuerden que estas tablas son aquellas que tienen un grado de libertad. Un grado de libertad, porque no es cierto, dos filas menos 1, dos columnas menos 1 es igual a 1 en ambos casos, y 1 por 1 pues me da un grado de libertad. Siempre que tengamos estas tablas de un grado de libertad, lo adecuado sería utilizar el estadístico de la corrección de Yates, porque puede ser que si utilizamos el estadístico de chi cuadrado nos esté expresando además la relación que podría existir entre dos variables. Entonces podríamos tener una mayor tasa de error 1 debido a que no estamos aplicando este tipo de corrección. Entonces siempre que utilicemos esas tablas de 2×2, hagamos la corrección de Yates. Luego vamos a continuar con nuestro ejemplo de estudio transversal analítico, y tenemos aquí el valor P. El valor P pues se obtiene en el software estadístico, lo podemos obtener también a través de tablas, y si bien cada prueba estadística va a tener su estadístico particular, su Z, su T, su chi cuadrado, etc., hay una forma de hacer un análisis más sencillo, una interpretación más sencilla de cualquier prueba estadística, y esto es utilizando el valor P. Cuando nosotros tenemos el valor P, ese valor P, si es menor al nivel de significancia, en este caso 0.05, nos va a estar diciendo que se rechaza la hipótesis nula. ¿Y qué es el valor P? El valor P es la probabilidad de equivocarse al rechazar una hipótesis nula que es verdadera. Como es una probabilidad de equivocarse al rechazar una hipótesis nula, deberíamos de tener siempre un valor pequeño para poder hacer el rechazo de esa hipótesis nula, y con el fin de tener una menor probabilidad de equivocarnos y por tanto de cometer un error tipo 1. Pues bien, resulta que esa qué tan pequeña o qué tan grande es esa probabilidad nos la da el nivel de confianza y su nivel de significancia. Si tenemos un nivel de confianza del 95%, el error que podemos permitirnos es del 5%. Esto es 0.05. De ahí a que vamos a rechazar la hipótesis nula si el valor P va a ser menor a 0.05. Cuando tenemos esos valores P que se expresan en notación científica, la regla de presentación de los resultados nos dice que lo expresemos de esta manera: P menor a 0.001. Este resultado es altamente significativo. Esto quiere decir que la asociación entre la lactancia materna y la anemia, es altamente significativa.
Esto es, de la población de la que se extrajo la muestra, podríamos encontrar que de hecho existe esta relación si tomamos otra muestra. Ahora tenemos el estadístico de razón de prevalencia y tenemos dos estadísticos de razón de prevalencia. ¿Qué significan estos estadísticos? Bueno, los estadísticos de razón de prevalencia son estadísticos del tamaño del efecto. Y esto resulta de dividir esta prevalencia que tenemos acá dentro de esta prevalencia más baja. En estas tablas que son de 2 o 3 grados de libertad, otras más con más grados de libertad, vamos a elegir siempre una categoría de referencia. Yo quiero saber qué tanta probabilidad tiene de presentar anemia una persona con lactancia mixta o una persona que ha recibido fórmula, ya que sé que ellos presentan mayor prevalencia de anemia. Y quiero saber qué probabilidad presentan de anemia en comparación a quien está protegido contra ello, que son las personas con lactancia materna o las personas que tienen la menor prevalencia. Entonces divido 31,6 dentro de 17,2 y esto me da un 83. Y esto me dice que las personas que tienen lactancia mixta frente a los que tienen lactancia materna van a presentar 1.83 veces la probabilidad de anemia. Y que las personas los niños que fueron alimentados con fórmula van a tener 2.36 veces la probabilidad de presentar anemia durante su hospitalización en comparación a aquellos que fueron alimentados con lactancia materna. Aquí tenemos un intervalo de confianza para para esta razón de prevalencia, y lo importante de esto es buscar el 1. El valor de 1 nos está hablando de no asociación entre las variables. Cualquier estadístico del tamaño del efecto que se calcule de esta forma, ya sea el OR, de esta forma o una forma similar, porque el OR se calcula de otra forma. Digamos OR, riesgo relativo, el hazard ratio, la razón de prevalencia, se van a interpretar de la siguiente manera. Si cualquiera de esos valores es mayor a 1, nos está diciendo que el riesgo está aumentado, como en este caso, recibir lactancia mixta o fórmula aumenta el riesgo de anemia en comparación a quienes han recibido lactancia materna. Si esos estadísticos son iguales a 1, nos dicen que el riesgo es igual, que da igual alimentarse con fórmula o mixta o materna, que vamos a tener el mismo riesgo. Pero si el estadístico del tamaño del efecto es menor a 1, estamos hablando de una disminución del riesgo. Si yo divido 17.2 dentro de 31.6, esto me va a dar 17.2 dividido 31.6, me va a dar 0.54, y esto está diciendo que las personas que han recibido lactancia materna tienen menos riesgo de presentar anemia en comparación a alguien que ha recibido una lactancia mixta. Pero hay otro aspecto importante. Todos estos aspectos se van a entender mejor cuando veamos esta serie de videos acerca de... Es un video tutorial acerca de la asociación entre variables. Lo importante aquí es que sigamos la explicación, y hay otro aspecto importante, y esto es que cuando revisamos los porcentajes de anemia y vemos que esta es una variable nominal, podríamos pensar que se está comportando como una variable ordinal. ¿Por qué? Porque estas son las personas que han recibido lactancia materna. Estas son las personas que han recibido algún tipo de... A ver, las ubico aquí. Estas son las personas que han recibido lactancia materna. Estas son personas que han recibido, digamos que un poco de lactancia materna. Y estas son las personas que han recibido nada de lactancia materna. Si hacemos la representación gráfica con unos diagramas de barras y presentamos la prevalencia de la anemia en función de que han recibido lactancia materna, algo de lactancia materna, esto es mixto, y nada de lactancia materna, esto es fórmula, aquí tenemos que hay una tendencia de aumento de la prevalencia de anemia. Entonces, aunque esta variable originalmente no es nominal, lógicamente se está comportando, esta variable es nominal,
lógicamente se está comportando como una variable ordinal. Cuando tenemos esto, tenemos la tendencia, podemos aplicar, recuerden, la prueba de asociación lineal. Y es por eso que aquí yo no reporté la prueba de chi cuadrado de Pearson, sino que he reportado la prueba de asociación lineal. Ese es el valor. Pero también puedo aplicar la prueba de chi cuadrado porque tengo suficiente muestra, esto es las frecuencias esperadas, como para poder trabajar con una prueba de chi cuadrado. En cierta manera, esta prueba de asociación lineal va a ser más potente en el caso que se identifique una tendencia y tengamos una variable ordinal o que se comporta como ordinal. Aquí está esa representación de la que habíamos hablado en un diagrama de barra sencillo y vemos ahí la tendencia. ¿Qué es el tamaño del efecto? Ya hemos hablado. Bueno, entonces hemos hablado y de forma intuitiva podríamos entender qué es el tamaño del efecto. Es la magnitud de la diferencia de la variable respuesta entre grupos de comparación. Nos indica cuánto de la variable dependiente se puede explicar, predecir o controlar por la variable independiente. Ejemplos estadísticos para evaluar el tamaño del efecto son la razón de prevalencia, el odds ratio, la phi y la V de Kramer. La razón de prevalencia en la tabla de asociación de anemia y tipo de alimentación nos indica qué tan probable es encontrar anemia en pacientes con lactancia mixta o fórmula en relación a los niños alimentados con lactancia materna. Esto es porque en un estudio transversal solo se pueden determinar asociaciones entre variables, pero no relaciones de independencia. En el caso de los estudios de casos y controles ya podemos hablar de factor de riesgo, cuando utilizamos un estadístico que se conoce como odds ratio. Sin embargo, quiero hablar un poco más del tamaño del efecto. El tamaño del efecto es la magnitud de la asociación. Nosotros podemos saber que, por ejemplo, la tuberculosis está relacionada a un diagnóstico de VIH en un paciente en particular, que la tuberculosis está relacionada a tener contacto con un paciente con tuberculosis pulmonar, por ejemplo, y que la tuberculosis va a estar relacionada con, digamos, hacinamiento. Entonces, ese tamaño del efecto se puede clasificar en tamaño del efecto pequeño, tamaño del efecto moderado y tamaño del efecto grande. De esos tres ejemplos que escribí, ¿cuál será el tamaño del efecto grande? Pues obviamente las personas que tienen un diagnóstico de VIH tienen mayor probabilidad de presentar en algún momento tuberculosis, una tuberculosis pulmonar o extrapulmonar, en comparación, por ejemplo, a una persona que ha tenido contacto con un paciente con tuberculosis. ¿Ya? Entonces vemos que tal vez el tener contacto con una persona con tuberculosis, eso sea un efecto moderado. El tener VIH es un efecto grande. Y posiblemente vivir en hacinamiento con una gran cantidad de personas sea un factor de riesgo con efecto pequeño para la adquisición de tuberculosis. Ahora veamos otro ejemplo. Este es un estudio de tipo ensayo clínico, o sea, un estudio parecido a un estudio de cohortes, es un estudio longitudinal, prospectivo, en el cual se están comparando dos diferentes dosis de misoprostol, una de 200 microgramos y una de 50 microgramos. Y la variable que se está evaluando en este caso es la estancia prolongada. La estancia prolongada de una parturienta. Y bueno, resulta que de las personas que recibieron misoprostol a dosis de 200 microgramos, solo 3.6% de estas presentan una estancia prolongada, mientras quienes recibieron una dosis más baja de ellas, un 44.8% van a presentar una estancia prolongada. Esto es más de 3 días. ¿Qué ocurre con esto? Que posiblemente, aunque no veamos el estadístico correspondiente, podemos hablar de que sí hay una asociación porque hay una diferencia en esos porcentajes. Y aquí elegí la prueba exacta de Fisher porque mis frecuencias
esperadas van a ser menores a 5. Bueno, ¿cuántas frecuencias? Lo podemos calcular acá. Entonces yo digo esto por esto dividido esto es esto. Esto por esto. Bueno, de hecho aquí estoy corroborando. Dividido esto. Luego esto por esto dividido esto. Esto por esto dividido esto. Bueno, aquí me doy cuenta que de hecho sí podemos utilizar incluso una prueba de chi cuadrado. A veces nos confunde el hecho de que tengamos unas frecuencias observadas tan bajas como este 1. Nos puede hacer creer que vamos a tener una frecuencia observada, una frecuencia esperada menor a 5 en alguna de las celdas. En este caso no, el 100% de las celdas tienen frecuencias esperadas con valores absolutos de 5 o más. Sin embargo, pues también puedo aplicar la prueba de exacta de Fisher en este caso. Si bien no se cumple esa definición de la que habíamos hablado, la prueba exacta de Fisher de hecho se puede aplicar si es que tenemos una frecuencia, si es que se cumple con esa regla de que del total de frecuencias esperadas, al menos más del 20% de las celdas van a tener frecuencias esperadas con un valor absoluto menor a 5, se cumpla o no este evento, entonces vamos a poder utilizar una prueba exacta de Fisher. Aquí tenemos el riesgo relativo, que es de 0.08. Lo que hice fue dividir esto dentro de esto y nos está diciendo que utilizar una dosis de misoprostol de 200 microgramos es un factor protector para una estancia prolongada. Y si al 1 le restamos ese 0.08, vamos a tener un 0.92. Esto se conoce como la reducción relativa del riesgo. Una persona con una dosis de 200 microgramos de misoprostol va a tener un 92% de menor probabilidad de presentar una estancia prolongada en comparación a quienes recibieron esa dosis de 50 microgramos. Número necesario a tratar para que observemos ese efecto de la reducción de al menos un caso de reducción de estancia prolongada. Necesitamos tratar a 3 personas con esa dosis de misoprostol. Aquí podemos observar los diferentes estadísticos que se pueden calcular según el tipo de estudio y los vamos a dividir entre estadísticos de frecuencia y estadísticos de asociación. Para un estudio transversal descriptivo, la frecuencia va a estar calculada a través de prevalencia de punto o prevalencia de periodo. Como es un estudio descriptivo, no busca evaluar asociaciones. Regularmente tenemos un grupo, aunque podríamos tener 2 grupos, pero no vamos a hablar entonces de asociación. El estudio longitudinal descriptivo, vamos a calcular los casos nuevos, esto es la incidencia o la tasa de incidencia. Y otra vez no evaluamos asociación. En los estudios de casos y controles, la prevalencia de exposición va a ser la medida de frecuencia, porque elegimos un grupo de personas sanas y otro grupo predefinido de personas enfermas, y vamos a buscar qué porcentaje de ellos estuvieron expuestos al posible factor de riesgo. El estadístico de asociación va a ser el odds ratio. Luego, en el estudio transversal analítico, la frecuencia va a ser evaluada por la prevalencia específica. Esto es la prevalencia en hombres o en mujeres, o sobre todo para la variable que estamos comparando, que va a ser nuestra variable independiente. Si es que acaso estamos observando esto, por ejemplo, de la relación entre el tipo de lactancia y la anemia, nuestra prevalencia específica de anemia va a ser la prevalencia en el grupo que recibió lactancia materna, la prevalencia en el grupo que recibió lactancia mixta y en aquellos que recibieron únicamente fórmula. El estadístico de asociación va a ser la razón de prevalencia, aunque también podríamos utilizar el odds ratio. Para los estudios de cohortes, que son estudios de seguimiento, vamos a evaluar la frecuencia de la enfermedad
a través de incidencia específica, la tasa de incidencia específica. Ya hicimos un ejemplo con prevalencia específica para entender el término. Se pueden calcular el riesgo relativo, la reducción absoluta del riesgo, la reducción relativa del riesgo, el hazard ratio, si estamos hablando de estudios de supervivencia. Y en los ensayos clínicos podemos calcular todos esos estadísticos del estudio de cohortes y adicionalmente podríamos calcular otros como el número necesario a tratar o el número necesario a dañar. Veamos este caso, un ejemplo de una prueba estadística aplicada pues a un estudio en el cual se está evaluando la asociación entre amputación supracondilia y el control que se tiene de la hemoglobina glicosilada en estas personas diabéticas. Es un estudio de casos y controles. Los casos son personas que fueron amputadas y los controles esas personas que no fueron amputadas. Voy a hacer la corroboración de si en el caso de este caso debería utilizar un test exacto de Fisher. Tengo 10, 16, 0 y 41. 10. A ver. 10, 16, 0 y 41. Bueno, aquí de hecho ya tengo la plantilla para poder hacer los cálculos y tengo dos frecuencias esperadas, dos celdas con frecuencias esperadas menores a 5. Esto es 2 de 4, o sea, un 50%, ¿no? O sea, el 50% de las celdas de esta tabla de contingencia tienen frecuencias esperadas con valores absolutos menores a 5. En este caso sí conviene utilizar sobre todo, y solo podríamos utilizar el test estadístico exacto de Fisher. ¿Y qué ocurre si hubiéramos aplicado el test de chi cuadrado? Bueno, pues que se pierde potencia de la prueba. La potencia es la probabilidad de encontrar asociaciones estadísticas cuando de hecho esas asociaciones existen en la realidad. El odds ratio que se calcula de forma cruzada esto es 10 por 41 y 0 por 16. Cuando no tenemos entonces un valor aquí con el cual multiplicar, le vamos a sumar una de las técnicas es, por ejemplo, sumarle un 0.5 a cada una de las celdas. Esto para que no nos quede 0 y se anule este producto. 0.5 por 16.5. 10.5 por 41.5 dividido dentro de 0.5 por 16.5. Esto nos da este odds ratio. Y que al no contener el valor de 1, este intervalo de confianza nos está diciendo de que el tener una hemoglobina glicosilada fuera de control, o sea, igual o mayor al 7%, es un factor de riesgo poblacional para amputación supracondilia. En el ejemplo anterior se observó que se relacionó el tema del tamaño del efecto con el tamaño de la muestra y la estimación del estadístico. Otro aspecto que reduce la precisión de la estimación es que alguna de las casillas de la tabla de contingencia se encuentre un valor muy pequeño, como lo fue en este caso. Podemos valorar el intervalo de confianza de esta tabla, que es muy grande, de 2.92 a 954. Es como que nos preguntaran cuánto cree que gana su compañero y pues su colega, por ejemplo, un colega médico. Y si usted pensará, bueno, ganará entre $2,000 a $10,000 al año, está hablando de un intervalo de estimación bastante amplio, ¿no? Mientras que si usted dijera, bueno, él gana aproximadamente entre $2,000 y $3,500, está hablando con mayor precisión. Esto depende entonces del tamaño de la muestra. Aquí podemos observar que nuestra muestra es pequeña. Observemos los intervalos de confianza de los otros estudios que tenían muestras más grandes. Aquí el intervalo está muy pequeño, de 1.27 a 2.67, 1.58 a 3.54.
Esto porque tenemos aquí una muestra más grande de 300, pero acá tenemos una muestra bastante pequeña en este estudio, en este ejemplo. Bueno, en este ejemplo. Los estadísticos del tamaño del efecto que nos utilizan para evaluar la magnitud de la asociación y las diferencias están acá. Entonces estos estadísticos de magnitud de la asociación, aparte de los que ya hemos visto, podemos hablar del phi y v de Kramer. Y estos se valoran en una escala que va de 0 a 1. Mientras más se acerca a 1, decimos que las variables están mucho más relacionadas, y mientras más se acercan a 0, que están menos relacionadas. La interpretación va a ser muy similar a la del coeficiente de correlación de Pearson. Aquí tenemos entonces el estadístico calculado para el ejemplo de anemia y alimentación inicial, y es de 0.29. Podemos interpretarlo en cierta manera que la anemia se puede atribuir en un 20% aproximadamente, o un 21%, de forma univariante al hecho que el niño haya sido alimentado con algo diferente a lactancia materna. Conclusiones. Las tablas de contingencia son recursos primarios para evaluar la asociación entre variables, haciendo la comparación de los porcentajes sobre todo, y presentando y calculando esos porcentajes en función del tipo de análisis estadístico o diseño epidemiológico. La elección de una prueba diferencial de hipótesis depende de la naturaleza de las variables. Si es que son variables nominales, si es que encontramos una tendencia y hay una variable ordinal. El estadístico del tamaño del efecto elegido va a depender también del diseño del estudio. La potencia, el tamaño del efecto y la estimación por intervalos proveen información imprescindible para entender el resultado de una prueba de hipótesis. Y para finalizar, aquí dejo algunas referencias de libros que se pueden consultar para ampliar estos temas. En particular me gusta bastante el libro de Celis y Labrada, que para no estadísticos y para personas interesadas en bioestadística nos introduce de una forma muy práctica a una gran cantidad de conceptos. El libro de Glantz, que tiene muy buenos ejemplos, y toda la temática básica de la bioestadística nos presenta la bioestadística como una historia. Y en el caso de la epidemiología, el libro de Gordis es uno de los mejores libros de epidemiología básica con los que se cuenta. Otro libro que es muy bueno es este Oxford Handbook of Medical Statistics, que nos permite hacer una búsqueda a manera de referencia. Si es que acaso queremos buscar qué es una curva ROC, ahí la encontramos cual si fuera una enciclopedia de bioestadística. Gracias.